Hola Iglesia, mi nombre es Graciela Rollhouse y yo soy el asistente para las comunicaciones en el ministerio de acá en Canyon Hills. Y si aunque usted esté en persona o online, los queremos saludar, estamos muy contentos que están acá. Y queremos saludar a nuestras familias de militares, a gente que sirvió al país. Y agradecemos su servicio. Quiero compartir algo con ustedes. El simposio de consejería es este viernes y sábado. Y el doctor Daniel Berger es el que va a hablar para gente que está con depresión y con pensamientos de suicidio. Esperemos que usted pueda venir y reunirnos con nosotros y escuchar esto y aprender. Nuestra noche de adoración, Canyon Hills, es el viernes 19. Lo tenemos grabado y venga con nosotros y vamos a hacer una grabación en vivo. Eso es todo hoy. Vamos a entregar nuestros corazones y adorar al Señor. Buen día, bueno verlos a ustedes de nuevo. Si usted mirando online, en internet, pónganse de pie, por favor. Vamos a prepararnos para adorar. Tengo algo para animarlos y dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice, no saben que los que no son justos no heredan el reino de Dios, los que son sexualmente inmorales, idólatras, adúlteros, los que practican la homosexualidad, los que se emborrachan y no son los que van a heredar el reino de Dios. Yo algunos meses atrás fui online y miré algunos de los comentarios malos sobre nuestra iglesia. Y dice, una de las personas dijo, yo fui a esta iglesia, Canyon Hills, dijeron mal, criticaron mi pecado y yo no me sentí muy bien. Por esto no me gusta esa iglesia. Entonces dice, ustedes no saben que para eso es, que nosotros somos pecadores y el Dios de amor nos encontró en nuestro pecado y nos dio a Jesús para salir de ese pecado. Ese es el mensaje que estamos dando. Pero de vuelta al 1 Corintios dice, pero si ustedes están lavados y santificados y fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Eso es por nosotros venimos acá y adoramos, al Señor. Y nuestro corazón que adoramos, con el corazón de adoración, es el Señor. Adoramos al Señor por la magnitud de su gracia de Jesús, la gracia de Jesús. Pero vamos a adorar y vamos a adorar pensando en quiénes éramos antes y cómo somos ahora. Vamos a cantar todos. Yo estaba enterrado bajo mi vergüenza. ¿Quién podría soportar esta clase de peso? Era mi tumba, mi sepulcro, hasta que te encontré a ti. Yo estaba respirando, pero no estaba vivo. Y trataba de esconder todas mis fallas. Era mi tumba hasta que te conocí a ti. Tú me llamaste por mi nombre y yo salí de esa tumba corriendo fuera de la oscuridad y entré al día glorioso. Tú me llamaste por mi nombre y yo salí corriendo de esa tumba. Salí de la oscuridad a tu día glorioso.
Come on, this is who we are now. Eso es, tu misericordia ha salvado mi alma And now you're free. y tu libertad es todo lo que conozco. Come on, don't miss this. No se pierdan esto, adoren. Lo viejo fue nuevo, se hizo nuevo cuando Jesús te conocí a ti. Tú me llamaste por mi nombre y yo salí corriendo de esa tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. Me llamaste por mi nombre y salí corriendo de esa tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. Oh, church, don't miss this. This is the power of the gospel. No se pierdan esto. Este es el poder del Evangelio trabajando en nuestras vidas. I needed rest. Yo precisaba ser rescatado. Que las cadenas se rompan y el peso de tu gloria. Necesitaba auxilio. Era un huérfano. Cuando estaba roto, tú eres mi sanador, tú eras mi sanador. Ahora tu amor está en el aire que estoy respirando. Tengo futuro, mis ojos están abiertos. Porque cuando me llamaste por mi nombre, yo salí corriendo de la tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. Tú me llamaste por mi nombre y salí corriendo de la tumba. Fuera de la oscuridad a tu día glorioso. Church, if you are grateful for Jesus, let's praise him here today. Amen. Come on. Jesús es mío. Qué bendición, qué seguridad bendita. Qué anticipación de tu gloria divina. El heredero de la salvación, la compra de Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. Submisión perfecta, todo está descansando. Yo en mi Salvador estoy feliz y bendecido. Mirando y esperando, mirando hacia arriba, lleno de su bendición, de su bondad y perdido en su amor. Esta es mi historia, esta es mi canción, adorando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción. Adorando a mi Salvador todo el día.
verso de Isaías 53, verso 5. Oh, qué Salvador, hermoso Jesús, maravilloso Jesús. Oh, qué Salvador, maravilloso Jesús. Wonderful Jesus, oh, what a Qué Salvador, maravilloso Jesús. Jesus, oh, what a Savior, wonderful Jesus. La muerte no te pudo contener, tú eres victorioso. You are victorious, raised to the grave. Alabemos al Rey que resucitó. Death could not hold you. La muerte no te pude contener, tú eres victorioso. Alabanzas al Rey que resucitó. Qué Salvador, maravilloso Jesús, alabanzas al Rey resucitado. Hay un versículo en la pantalla de Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Go ahead and grab a seat. Tomen asiento. My name is Chad Torson, and I am the Yo soy MLL Chad pastor Torson. here at Canyon Hills. And this morning, Soy uno de los pastores we have aquí. the opportunity to celebrate Tenemos la communion. oportunidad de celebrar You la should have received the elements as you Santa came in Cena. this morning. If you don't have those, Si tú- there will be ushers in the Si back. usted no tiene uno, that would alguno de gladly los give sugieres some le for puede you. alcanzar uno. Communion is La us Santa corporately Cena coming es together as the body of Christ. Es una manera de reunirse como el cuerpo de Jesús para venir y pensar de la muerte sacrificio de la muerte que hizo Jesús para la muerte de nuestros pecados. La noche que Jesús estaba en Getsemaní, In Matthew 26:39. es la noche que Jesús fue entregado, él estaba orando en Getsemaní y él oraba de esta manera: Let this cup pass. Padre mío, puede ser que esta Nevertheless, copa pase por not mí, as I de will, mí, pero de una manera, pero no mi voluntad, sino la tuya. that Jesus was referring to. ¿Cuál era la copa que Jesús se refería? The cup of God's wrath Era la set copa- aside for the sins of his people. Era la copa de la ira de Dios contra el See, pecado. every sin that you've ever committed has Todos los filled up a pecados cup of que usted wrath ha cometido ha that God, llenado being una holy copa de and ira righteous, que el Santo pour out on you. Dios va a derramar sobre ti. Rage of anger, Y destructive word, or Las prideful attitude actitudes has filled de your orgullosas, cup up, enojos and it's destined. y pecado ha llenado esta copa, y esta copa se va a rebalsar. The most amazing news, though, La
las mejores Found in noticias Romans es en Romanos 5:8. But God 5:8, que dice, Dios demostró su amor para nosotros, que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesus drank the cup of Jesús wrath tomó la copa de those who ira turn to him in faith. a los que se llegan a Él Is what we en fe. remember when we take communion. Esto es lo que recordamos just a cuando moment, we tenemos will take Santa these Cena. elements, but En before unos we momentos do, vamos I a want you tomar to estos pray elementos, pero and ahora thank quiero que Jesus usted ore for y le drinking agradezca your cup of a wrath. Jesús y le agradezca por haber tomado la copa de ira en su lugar. Secondly, En segundo it lugar, isn't just that Jesus took no our es wrath upon solo que himself and Jesús forgave tomó us, la ira nuestra en su also lugar, that he gave us his pero righteousness. nos dio su justicia. Este significa que todos sus All of your present, presentes, even your future pasado, sin presente y is covered. futuro pecado If está you are in cubierto. Christ, Si usted you are está in en a right Jesús, standing with God. You are fully usted justified. está en buena So as situación Christians, con then, when we Dios. sin, instead of hiding Y cuando and ves que feeling or pecamos, justifying en vez de justificar we bring it to nuestro God, pecado, and he en gladly forgives. esconderlo y lo traemos a Jesús para que Él lo Whatever sin this perdone. morning that you're holding on to, Cualquier pecado que usted tenga to esta confess mañana, and usted repent of it. conféselo y arrepiéntese y do tráigalo that now. a Jesús ahora. Vamos a orar ahora. On the night En la noche que Él fue took bread, entregado, Jesús tomó el pan y después que dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que está roto por ti, por mí, por ti. Tómalo en memoria de mí. Tomemos nuestro pan. In the same way also, he took the cup. De la misma manera after tomó la supper, saying, copa, "This cup diciendo, is the new covenant esta in my copa blood. es el nuevo Do this as often as you drink of it tratado in remembrance of me." contigo. Let's drink the cup Tomémosla now. en memoria de mí. In eating and drinking, En we comer proclaim the y tomar. Lord's death until he comes. Let's pray. Recordamos su muerte hasta que Él venga. Vamos a Dear orar. Jesus, Jesús, Thank you for drinking the cup gracias of wrath por tomar that la was destined copa for de us. ira que estaba destinada para nosotros. God, help us never to forget the Que nunca beauty nos of the olvidemos gospel, that you laid del down your Evangelio, life so que that tú we might pusiste live. tu vida en mi lugar para que yo pueda vivir. We glorify you, Lord, for who Te you are glorificamos, Dios, por lo que and tú all that eres you've done. y por todo lo que has It's in your hecho. name that we pray. Oramos en tu nombre. Amén. El Cordero de Dios en mi lugar, tu sangre derramada, borró mi pecado. Fue mi muerte la que tú moriste
y me has levantado a la vida. Aleluya, al Cordero de Dios. El Cordero de Dios en mi lugar. Tu sangre derramada y mi pecado fue borrado. Fue mi muerte la que tú moriste. Soy levantado a la vida. Aleluya, el Cordero de Dios. Church, sing that one more time. We sing, the Lamb of God, El Cordero de Dios en mi lugar. your blood poured out Tu sangre derramada, mi pecado perdonado. my death. Fue mi muerte la que tú moriste. Soy elevado a la vida. Aleluya. Cordero de Dios. See him there, the great I am. Vedlo ahí, al gran yo soy. La corona de espinas en su cabeza. El corazón del Padre derramado, mostrándose a nosotros. Oh Padre, oh Dios, te agradecemos por la cruz. Elevado en el monte Calvario, nosotros condenamos tu nombre y aún todavía tú llevaste nuestra vergüenza y pagaste el costo. Oh Dios, te agradecemos por la cruz. Oh, church, we sing it to him. Come on. He aquí el Cordero. La historia de la redención escrita en sus manos. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Cantamos tus alabanzas. Aleluya sin fin a tu nombre santo. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Todo este sacrificio para nosotros, por cada pecado que nuestro Salvador murió, el Señor de la vida no puede contenerse. Nuestro Dios lo ha levantado de la tumba. Come on. Yes, our God. Nuestro Dios se ha levantado de la tumba. He aquí el Cordero, la historia de la redención escrita en sus manos, con sus manos, en sus manos. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Cantamos tus alabanzas. Aleluya sin fin a tu nombre santo. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Cuando la época, el tiempo de la muerte se termine, veremos tu cara, tu rostro brillante como el sol. Te adoraremos, nos inclinaremos frente al Rey de Reyes. Dios, por siempre cantaremos. Church, just imagine for a moment that Imagínese en iglesia por un momento que cuando Jesús he is revealed vuelva, Él va a revelar su gloria. No vamos a estar en su presencia con miedo. because we stand before Vamos a estar, forgiven sinners. We stand before vamos a estar delante de Él. Estamos ahora parados frente a Él como pecadores que somos perdonados. Ya vemos ese día y le adoramos con anticipación para ese día.
con estas cosas en mente, presence of the Lord, we sing, vamos a cantarle, a adorarle por esta razón. behold, He aquí el Cordero, la historia de la redención escrita en sus manos. Jesus, Jesús, tú reinarás por siempre y la victoria es tuya. victory is yours. Oh, behold, behold, He aquí el Cordero, the story la historia de la redención escrita en sus manos. is hands. Jesus, Jesús, tú reinarás por siempre y la victoria es tuya. victory is yours. We sing Cantamos tus alabanzas. in this house. Aleluya sin fin a tu santo nombre. Jesus, Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. you reign forever. Tú reinas por siempre. La victoria es tuya. Is yours, King Jesus reigns forevermore. The victory is yours. Oh, King Jesus, we do live in anticipation Rey Jesús, vivimos con anticipación of your de return. tu retorno. Y estoy tan agradecido hoy The realization porque nos damos cuenta que estamos esperando por este día because of the work of the con expectación por el sacrificio de Jesús. not become too in love with this present world, in love with this Y present, que permita que no nos enamoremos de este mundo presente by the blood of your Son. porque estamos esperando tu retorno. Y es solo por la sangre de Jesús que tenemos esta verdad. Padre, In our worship, te pido que seas honrado en nuestra adoración. we see. Pueden tomar asiento. Well, I pray your hearts are in a good place Espero now que to sus receive corazones God's word. están Let's get en our un Bibles nearby en and un get 'em lugar open to 1 Peter chapter 1. después de haber adorado. Vamos a In abrir case la you're Biblia newer with primero, us or just Pedro. getting started with us at Canyon Hills, this morning is part 4 of something Si we're usted está calling the No comenzando Other Name la primera vez que viene, es la primera vez que viene esta mañana, es la parte número 4 de nuestro énfasis en el sermón sin otro nombre. Concentrarse en los nombres de Jesús en la Biblia es un momento para que enfoquemos toda la atención en nuestro corazón en Jesús. Estando llegando cerca de la Navidad ya, estamos mirando a Jesús como nuestro alfa y omega. Jesús estaba antes del principio y ya está presente al final. Y Él es el punto de referencia absoluto para todo el tiempo y la eternidad, lo que significa que nunca tenemos que asustarnos, ya que este mundo se está autodestruyendo a nuestro alrededor y nunca tenemos que tener miedos ni asustarnos. También vimos a Jesús como el león de Judá, que Jesús es nuestro rey y estamos en su reino, que nunca es un reino que nunca podrá ser conquistado. Toda nuestra eternidad está asegurada. La semana pasada hablamos de a Jesús como la puerta a través de la cual estamos o redimidos por su sangre, transformados por su verdad y renovados por su misericordia diaria y protegidos por su poder omnipotente. La gran variedad de belleza de sus nombres tiene que el propósito de ayudarnos a conocerlo mejor, amarlo más y adorarlo con confianza como nuestro Señor y Salvador para siempre. Para que lo adoremos como nuestro Salvador y Señor con confianza. Hoy vamos a ver a Jesús como el Cordero de Dios. Y si sus Biblias están abiertas, vamos a ponernos de pie
And just Y in case vamos you're a unaware leer, of such things, today is the International Day of en que estamos Prayer hablando de for esto, persecuted saints all over the hoy es el world. día de So when we're oración done reading God's por los word, we'll bow our heads santos, and join los cristianos all our brothers and sisters around the perseguidos world to pray durante for the todo el mundo. Así que persecuted vamos a saints. incluirlos a Let's ellos pick en it up in verse nuestra 17 so we oración. can start Ahora, at the en beginning of the primera estamos sentence. hablando, en 1 Peter primera chapter 1, and if you capítulo call 1, on verso him as Father, 17, who judges que dice, impartially according to y each si one's invocáis por deeds, Padre aquel que and sin conduct acepción de yourselves with personas fear juzga throughout the time of según your la life, obra de whether cada you were uno, exiled or conducíos here con or not. temor todo el tiempo de Knowing vuestra that you were peregrinación, ransomed sabiendo que from the fuisteis futile rescatados ways inherited de from vuestra your manera de forefathers, vivir, la cual not with recibisteis de perishable vuestros things such as padres, silver or gold, no con but cosas with the precious corruptibles blood como of oro y Christ, plata, like that sino of a con la sangre lamb preciosa de without blemish Cristo, or como de un spot. cordero sin mancha y He sin was foreknown before contaminación, the foundation of ya the world, destinado desde but antes was de la made fundación del manifest mundo, in pero the last manifestado en los times for the postreros sake of you, tiempos por who amor de through him nosotros, are y believers mediante in el cual God, creéis en who Dios, quien raised him from the resucitó de los dead muertos and gave y le ha him dado glory, gloria para que so that your vuestra fe y faith esperanza and sean your en hope Dios. are always in God. Father in Vamos a heaven, we orar, bow our Padre en heads el now cielo, and we join inclinamos nuestras cabezas in the prayers of all our brothers and y sisters, vamos all of your a children incluirnos around the world. en God, las we oraciones a petition todos you now tus for hijos mercy, e hijas, that you would have mercy que on all tengas those who are misericordia suffering en todos los for que the están name and sufriendo por sake el of your Son, nombre Jesus Christ. de tu Hijo, por el God, we nombre de pray tu you would Hijo have mercy Jesús. on them and that you would Ten spare them misericordia of en harm, ellos that you would keep y their families safe, and that manténlos God, you would be con glorified in seguridad their para que tú seas faithfulness. glorificado. Cuídalos, God, we pray that protégelos. if you choose to allow them to suffer for Y the si name of tú Jesus, les that permites que ultimately ellos many sufran would en hear el the nombre de good news, Jesús, and that que many, God, would come últimamente to la faith gente in esta Jesus oiga because las they have buenas seen noticias, the porque willingness vean and la the unwillingness of disponibilidad your people y la to fidelidad de la renounce His gente name. de anunciar el God, we Evangelio. pray for Señor, ourselves as we pedimos watch por nosotros mientras with our own miramos eyes and our own con nation of nuestra the nación y con nuestros growing and propios coming ojos, persecution that we are creyendo sure y to siendo face. perseguida. Lord, I pray you would give Señor, us te pido que courage. nos des You el would give us ánimo courage y to el resolve coraje de never, resolver ever y to la denounce the decisión de name of your Son, nunca, Jesus Christ. de That nunca God, we would be dejar el nombre strong de in our Jesús, que faith, seamos that we would fuertes be en nuestra bold fe, and willing que to tell seamos, all who might que hate us estemos for listos Jesus' sake para hablar that a He is todos their de only hope. Jesús y So que Él es Lord, nuestra either única way, ayuda. be Y glorified de todas estas and give us cosas, strength, Señor, God, to live for you. seas We glorificado pray y these things danos in Christ's fuerza. name. Y esto Amen. oramos en tu nombre. Amén. Be seated. The Lamb of God. El Cordero de Dios. I want to make sure that as we start that you realize this is Empezamos. just not some random Quiero que figure of sepan que speech no or es una somehow forma found de its way hablar into del the azar, Bible. al azar. I want to make sure that you understand that the Este Lamb of God is not some No es un creative cristiano, Christian una use of a manera metaphor, cristiana creativa de una metáfora, but that when we look at the Bible sino as a que cuando whole, we see miramos right away, a even la at the Biblia very en general, beginning, vemos desde el that the principio lambs que los of corderos God de are Dios already in the Old ya están Testament, en el all Antiguo over the place. Testamento. And when I say lambs, I want you Y to notice cuando that it's hablo lowercase de l, corderos, lambs. estoy It doesn't hablando take long en to la see what L God is up to minúscula. when you start in your No Bible toma near mucho the tiempo beginning. ver There que are Dios hints estaba of God's haciendo ultimate lo mismo plan en el for en el mankind Antiguo every Testamento. page of the Old Testament. Hay indicios del And the plan first hint definitivo de comes Dios right at para the la very beginning, humanidad en cada where página. we see that Adam and Y la Eve primera needed a pista lamb viene to desde el cover principio, over cuando Adán y their Eva guilt and necesitaban un shame. cordero para cubrir See, su they vergüenza. disobeyed God. And Desobedecieron the a Bible Dios y la says that Biblia their dice que sus consciences conciencias immediately los condemned them, that condenaron they saw y their vieron su nakedness, desnudez y and se they were so avergonzaron, ashamed that they tanto hid que se themselves escondieron from de God. Dios. Now, don't forget, No se olviden before sin, que antes del pecado there was nothing no había to nada be de que ashamed of. avergonzarse. Everything Todo was still perfectly era pure perfectamente and right. puro. And right in the midst of Y en el God's medio de righteous todo esto, anger over their sin, de- God, we see, never forfeits his Nunca compassion. He pierde responds la to Adam and compasión. Eve with loving Y Dios mercy. And let respondió that be a con good misericordia reminder to amorosa. some parents today, as you are raising your kids, Es igual como algunos never, padres hoy ever día, forfeit que nunca compassion abandonen la and your loving compasión mercy en su in amor place y of your misericordia anger. en el lugar In por Genesis sus chapter hijos. 3, we En read Génesis this, that in the 3:21 Lord, and dice que el mercifully, Dios, Lord God el mercifully, Señor Dios He hizo made para Adán for y Adam and su Eve esposa for his unos wife vestidos garments de of pieles skins, y los and he vistió. clothed them. Now, we can't be sure No that it was sabemos a si un lamb, cordero fue just as we
exactamente esto, de dónde vino, pero el punto es algo necesario, que era necesario para cubrir su vergüenza y culpa. Y un animal inocente e intachable tuvo que derramar su sangre
para hacer estos vestidos. provided by God. Now also remember that before sin También entered the recuerden world, there was no que death antes on the earth de que el pecado venga al mundo, no había muerte en el mundo. in the Bible. En la Biblia dice, When God mercifully covered over their shame. cuando Dios con misericordia tapó su vergüenza, As tuvo you que el continue through the cordero Old derramar Testament, su you will sangre. remember that Abraham needed Y a Abraham lamb to save his necesitaba son un Isaac. cordero para salvar a Remember, Isaac. God promised Abraham and Sarah Dios that prometió he a was Abraham y going Sara to que ellos tendrían una nación de raise up personas out que of sería una Abraham and bendición Sarah para todas a las nation of naciones. people that would become a blessing to all the nations of the earth. But when their Pero first cuando son nació was su primer born, hijo, God Dios shockingly requirió required that Abraham escandalosamente que sacrifice his Abraham own lo son, his sacrificara como un firstborn acto son, de as an fiel act of faithful obediencia y obedience and trust in confianza. God. It would be the ultimate Sería la test of prueba Abraham's definitiva de faith la fe that de God Abraham, had a que Dios plan, tenía un plan and para that plan salvar a would mean that Isaac. God would save De lo Isaac. contrario, ¿cómo Otherwise, how cumpliría would Dios God su keep his promesa promise to Abraham and Sarah? para Abraham y Sara? And right when it seemed Y hopeless justo to cuando Abraham Abraham, God did se save parecía Isaac. desesperado, In Dios Genesis sí 22, we salvó a read this, Isaac. when they En came to the Génesis place of where 22 God dice had que cuando told them, llegaron Abraham al built lugar the que Dios altar les there había dicho a and bound Abraham Isaac his son edificó and allí laid el him on the altar altar y on top ató of a the su wood. hijo And when Isaac y lo Abraham puso took sobre the el knife altar to encima de la sacrifice leña. his son, Entonces Abraham the tomó el angel of the Lord cuchillo para called to him from sacrificar, heaven and pero said, Abraham, el ángel del Señor lo Abraham, do llamó not desde lay el your cielo y hand le on the dijo a boy or do Abraham, no anything to pongas tu him. mano sobre el niño For now ni I le know hagas that you nada, fear porque God, ahora sé que temes seeing a you have not Dios. withheld your Ya son, no me your has only negado a tu son, hijo, tu from me. único hijo. And Abraham Y lifted up his Abraham eyes and alzó looked, los and ojos y behold, miró, y behind aquí him detrás was a de él lamb había un caught by carnero its atrapado en un horns. And matorral por Abraham sus went cuernos. and Y took the Abraham lamb fue, and tomó el offered it up carnero as a y lo burnt ofreció en offering holocausto en lugar de su instead of hijo. his own son. Adam and Eve needed a lamb to cover over their shame. Adán y Eva también precisaban un Abraham needed a cordero. lamb to save his son Isaac. Abraham también precisaba un cordero para salvar a su hijo. Israel needed a Israel lamb to save necesitaba them un from cordero death. para salvarlos de la muerte. Almost 600 Habían years had pasado passed casi since God 600 made años y ahora la covenant nación de with Abraham promesa and Sarah. había And now the crecido a nation that he casi promised 2 to come from millones. them had grown to almost 2 million people. God had Dios los providentially había preserved the preservado people bajo from la mano himself opresiva de under the Egipto y sus oppressive rule faraones. and reign of Egyptian slavery. And when it was the Y exact cuando llegó el time to momento call his exacto de people llamar out a of su Egypt pueblo a and to salir the de promised Egipto y a la land, tierra Pharaoh prometida, refused to el let faraón se negó God's people leave. a dejarlos salir. Warnings. So God Entonces commanded Dios ordenó a cada familia judía que sacrificara un cordero y untara la sangre en los postes de las puertas de la entrada de sus hogares. on the doorposts over the entrances of their homes. And that night, Y esa noche, como un juicio sobre el faraón, Dios le ordenó a un ángel que matara al primogénito varón de cada hogar en Egipto, que pasara por alto cada hogar que tuviera la sangre de cordero every household that had a lamb cubriendo los from postes de covering su their puerta, doorposts. que tenían que pasar por alto cada hogar que tendría la sangre. Los corderos que fueron sacrificados se llamaron los corderos pascuales, Because only the blood of porque that solo la lamb sangre del saved cordero them podía from salvarlos. God's wrath. God speaking through Moses, as En Moses was Moisés explaining to the Hebrew estaba people explicando what a God los wanted hebreos lo them que to Dios do. quería When hacer. the angel came that Después night, que el said these ángel words in venía Exodus 12, esa "And when noche you en come Éxodo to the 12, land dice, cuando that the lleguéis a la Lord will tierra que give el you, Señor as os he has dará, como ha promised, prometido, you shall keep guardaréis this esta ceremony. ceremonia. And when Y your cuando tus children hijos say te to you, digan, "What do you mean by ¿qué this quieres decir ceremony?" con esta You shall say, ceremonia? "It Tú is the dirás, sacrifice es of el the Lord's sacrificio de la Passover, Pascua del for he Señor, passed porque over pasó the por houses of encima the de people las of casas del Israel in pueblo de Israel en Egypt, when he Egipto, struck the cuando hirió a los Egyptians, but egipcios, pero spared our perdonaron houses." nuestras And the casas. people Y el bowed pueblo their heads inclinó in la worship. cabeza This is y adoró. the very first scene of God's La people worshiping primera escena de la what God was gonna do that gente night after they adorando. sacrificed the lambs. Y veían lo que iba a pasar después que sacrificaban al cordero. Y una vez al año, después de eso, se requería que todo el pueblo judío viniera a Jerusalén trayendo un cordero para ser sacrificado en memoria de Dios, que los salvó de la esclavitud en Egipto, que es la fiesta de la Pascua. In Egypt. And once that happened, from that Y cuando day forward, sucedió eso, Israel's religious la vida life religiosa de needed Israel daily necesitaba corderos a diario. Cada mañana y cada noche en el templo, los sacerdotes debían sacrificar un cordero por los pecados de la gente. Every single day, Cada in the morning día. and the evening, the blood of that innocent lamb
No hay duda que este Cordero inocente iba a ser para Israel un claro recordatorio de su necesidad desesperada y constante de su expiación por su pecado y una protección contra el castigo de Dios. Cada día se levantaron y cada día, antes que se vayan a dormir, el sacerdote mataba un cordero para sacrificarse por sus pecados. Esto no tenía intención de estar continuamente, de seguir por toda la vida. Un Cordero de Dios fue prometido en el Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando con mayúscula. Dios sabía que con el tiempo los corazones de su pueblo se volverían fríos y rebeldes, pisoteando su misericordia y perdón. Mientras tuvieran, la gente judía había pensando que mientras tuvieran suficientes ovejas en el redil, otro cordero muerto sería un intercambio razonable por el derecho de desobedecer a Dios. Y habiendo crecido yo en una familia católica, yo sé esto. A ver, ¿cuántos católicos hay acá? ¿Cuánta gente católica? Cada viernes íbamos a la iglesia y le decíamos por confesión al sacerdote todos nuestros pecados, y él nos decía unas oraciones que orar de acuerdo a nuestros pecados. Y una vez cuando yo era adolescente, yo dije, ok, yo voy a hacer unas cuantas oraciones, voy a estar bien. Y yo hacía con mis amigos católicos, agregamos unas oraciones más para cubrir los pecados que íbamos a cometer el viernes a la noche. Y dijimos, estamos bien con Dios, ya oramos bastante, hicimos bastantes oraciones. Y esto es lo que estaba pasando con la gente hebrea. Iban y pecaban como locos y después mataban el cordero. Isaías profetizó que Dios siempre tuvo un plan más grande y eterno en juego. Había otro cordero al que todos estos corderos previamente sacrificados estaban señalando. El primer cordero es con mayúscula. En Isaías 53 dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, y sin embargo el Señor cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con dureza, pero nunca dijo una palabra. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja calla adelante de los trasquiladores, él no abrió su boca. Esto está hablando Dios a través de Isaías, hablando al mundo. Hay un cordero que viene. No hay duda, todo el plan de Dios fue redimir lo que el pecado había destruido en el corazón del hombre pecador. Pero el pecado eliminó la presencia de protección y la provisión de Dios de la humanidad caída. Pero el pecado nunca podría eliminar la promesa de Dios, porque se acercaba otro cordero. Sabemos, cuando vamos al Nuevo Testamento, que Jesús es el Cordero de Dios perfecto y definitivo. Es muy importante entender que Jesús no fue una ocurrencia tardía o una epifanía que Dios tuvo después de una larga caminata por el bosque. En el cielo, Jesús no es que algo que se desarrolló en un mundo religioso y que vinieron en el jardín de Edén. No, que yo sé qué idea tengo. Yo voy a tener una oveja, un cordero de Dios. Vamos a hacer esto. No. Dios lo decidió antes que comenzara el tiempo. En 2 Timoteo 1:9 dice que el plan de Dios desde antes del comienzo de los tiempos era mostrarnos su gracia a través de Cristo Jesús. Y no pasa mucho tiempo para que esta verdad salga a la luz. Instantáneamente, el momento en que se lanza el ministerio terrenal de Jesús es lo que primero escucha el mundo.
the last prophet, John al the último, Baptist. del último John the Baptist, bautista, affectionately Juan el regarded and Bautista, known by- que fue el by último our profeta, religion as the y la voice. historia lo llama cariñosamente la voz. Voz. Es la voz que clamaba en el desierto de quién era Jesús. Y él acá dice, el apóstol Juan lo anotó. Y Juan dice, al día siguiente vino Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dio testimonio, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, el plan de Dios antes del comienzo del tiempo. Jesús es el Cordero. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan? Jesús es el Cordero de Dios que apacigua la justa ira de Dios. Al igual que la sangre del Cordero Pascual en los postes de las puertas salvó al pueblo de la ira derramada sobre la rebelión y el pecado del faraón en Egipto, Dios envió a su Cordero para llevar el castigo del pecado de aquellos que confiarían en la sangre derramada de Jesús para ser aplicadas a sus corazones. En nuestros corazones, eran la entrada de nuestra fe, son nuestros corazones. En 1 Juan 4 dice, en esto está el amor, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. ¿No es una palabra hermosa? Esta propiciación es una palabra grande. Quiero que ustedes entiendan lo que significa. Algunos de ustedes dicen, yo no sé lo que estás hablando, no sé, entiendo. La palabra propiciación significa, es el acto de apaciguar la ira de Dios que se debió a nuestro pecado. Es el sacrificio que sufre el castigo en lugar de otro, del pecado de otro. Ve, si Dios es justo, entonces nuestro pecado debe ser castigado. Si nuestro pecado no es castigado, entonces Dios no es justo ni es Dios. No puede haber un Dios si el pecado no es castigado. Recuerden Isaías 53 que dice, Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús no tenía pecado. Él se transformó en pecado por nosotros, se sacrificó a sí mismo y recibió la furia completa de Dios en nuestro lugar, en nuestra sentencia de culpables, y todos nuestros crímenes contra Dios las tomó Él. Qué increíble que es esto. Él literalmente, espiritualmente, estaba entre nosotros y la ira de Dios. Lo tomó en nuestro lugar. Esto no es solo lo que hizo el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, porque cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio del Cordero, el pecado que nos separó de Dios y nos causó nuestra muerte espiritual fue castigado e eliminado. Nos convertimos en como si nunca hubiéramos pecado, perfectamente puros y sin pecado. Estamos perfectamente puros y sin pecado, hechos bien con Dios, donde nuestro orden espiritual está restaurado en nuestros corazones y nuestra fe en Jesús. En Tito 2 dice, Dios dio su vida para liberarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo. Hay otra gran palabra para describir esto. La gran palabra era propiciación. No lo diga si no le sale bien. Es una palabra muy difícil de decir. La otra palabra es expiación. ¿Qué significa? Es el acto de quitar el pecado del pecador.
And this is what God says Eso es lo que dice that Dios he does. que Él hace. In Isaiah 43, En Isaías God says, "I am 43 he dice, who yo blots out soy your el que borro tus transgressions, transgresiones blots por out causa for de my mí own mismo sake, y yo and me I will acordaré de not tus remember pecados your y no me sins." How acordaré de tus amazing is that? pecados. God has the power Él to tiene el make poder himself de forget something se forever. olvida And the only thing algo God para forgets siempre. forever Y are lo the sins único that que the blood Dios of his olvida Lamb para has siempre removed son los in his blood. pecados Man, just perdonados. wrap your heart around that. Piense, su corazón piense en esto. In Psalm Es 103, the increíble. psalmist En el says Salmo about God, as 103 far as the dice, east is from cuando the está west, so lejos far el does he oriente del remove occidente, our así aleja de transgressions from us. nosotros nuestras They're removed. transgresiones. This is what the blood Esto of es lo que la lambs sangre in de the los Old Testament corderos y could toros never nunca do. podía hacer. That blood couldn't remove Un sin. animal, An la animal sangre de un could animal not no podía permanently expiar atone for man's sin. permanentemente If los man pecados del sins hombre. Si el against hombre God, peca then contra man Dios, must el hombre be debe punished. ser castigado. Well, then why all the animals? Entonces, Why all ¿por the qué todos estos sacrificed lambs in animales, the todos Old estos Testament? sacrificios? Listen, the sacrificial Es lambs porque were God's dice, merciful Dios and es compassionate la substitute misericordia, that would el cover sustituto over our misericordioso. guilt Los and corderos de shame and sacrificio fueron postpone his coming el wrath sustituto until que his lamb pospuso would su come. ira venidera por un All año those más o hasta lambs que venga su sacrificed in the Old cordero. Testament, Todos the estos Jewish sacrificial system, corderos sacrificados en el Antiguo were meant to Testamento be an expression of era God's una mercy and compassion. expresión de la That misericordia little de lamb's Dios. blood La sangre de cover este over our pequeño shame and cordero our sin. iba a cubrir nuestra until the vergüenza Lamb of y God nuestro pecado hasta que venga el verdadero Cordero This de all Dios. leads to this. Jesus ¿Qué es lo is que our perfect significa and final todo esto? lamb. Que Jesús es nuestro perfecto y último God the Cordero de Son became a Dios. man and dwelt Cuando among Jesús us. murió, lo When hizo en Jesus nuestro died, lugar. he died in our place. Por eso se llama muerte That's why it's called the restitutiva. substitutionary death. Remember that term. You may have heard it before. Escuchen When we esta talk about the palabra, a lo mejor lo escuchó substitutionary antes. death, it's Muerte exactly what we mean. sustitutiva. ¿Qué Jesus hung on that significa? cross, Él not estaba for en la himself, cruz, no por but sí for mismo, others. sino por otros. Romans 5:6 says, Romanos "At just the 5, right 6 time, dice, en el Christ momento died justo for the Cristo ungodly." murió por todos los impíos. Right before Y Jesus justo breathed antes de his que last Jesús earthly exhalara su breath, último aliento he said terrenal, these three dijo las greatest tres words of grandes redemption. estas palabras de redención. Is Esto fue cumplido, está terminado. what a strange thing to say. Qué manera, cosa rara de As you're decir. dying on a cross, Estás muriéndote en una Romans cruz. crucifying you, Los Jewish romanos te people están mocking you, crucificando, los jeering and judíos se cheering for están, your se suffering están to be bad and burlando worse y and deseándote que wrong. tu sacrificio sea grande. Jesus says Y those Jesús words, dice estas palabras, It que is fue finished. cumplido. What he came to do Lo que was vino a once hacer and for se hizo all una vez done. por todas. He came to take Vino a all tomar of todo el God's castigo de punishment that we Dios deserve que and to merecemos pay y for pagar the por la removal of our sin eliminación with de his nuestro blood. pecado. He went to the cross Él fue a la knowingly cruz and willingly. consciente y Get voluntariamente this now. que era nuestra única No one esperanza. took Jesus' life from him. Ahora escuchen esto, nadie tomó la vida de No one Jesús takes de my él. life, I lay it down. Nadie He went toma to that cross mi knowingly, vida, yo la willingly, pongo. willingly, because Él fue voluntariamente it was our only hope. porque Él era nuestra única esperanza. Your only hope. Era su única esperanza, mi única esperanza. That's the Jesus we've been worshiping. Este es el Jesús que estuvimos adorando It hoy. wasn't some martyr that came No era un along, mártir que got pasó por ambushed acá, by bad people and hung on a cross, and then que we all vino just para started la gente worshiping mala y Jesus. se fue a la lost cruz his y life. dijo, oh, perdió su He vida, came se murió. knowingly and No, willingly. Él sabía, vino con un Because it was propósito, our only hope. porque era nuestra única to be esperanza restored para ser back to God. restaurados a la to vida, fix what sin had destroyed. para arreglar lo que el pecado había What does destruido. this mean for you and me ¿Qué on significa Monday esto and para Tuesday ti and Wednesday y a and mí los Thursday? lunes, martes, miércoles y viernes todos los Let me días de tell la you what it semana? means to me, and somehow by hearing this, I pray Significa that the Lamb de of que God will come to el me Cordero de saying, Dios maybe more to you. sea significante para It ti y means para that I mí. am Significa deeply, que, sacrificially, unconditionally, and forever loved que by the Lamb siempre of God. estoy amado, seré amado It means he was willing to incondicionalmente lay por down el his Cordero de life Dios. for me Significa que Él without one puso single su iota of vida my deserving por or mí, even my sin que desire. yo por un It milímetro means I pueda never for one merecer second of esto, my que en ningún existence momento de mi unloved or existencia unlovable. yo sea no querido I no o longer live difícil by de the querer. world's values of my worth.
que yo no ponga mi valor, no ponga mi valor en mis cuentas bancarias, en la manera que yo me veo, en los autos que tengo, o en si estoy casado o no. Esto no tiene nada que influenciar en la vida, el Cordero de Dios. Quiere decir que yo nunca voy a estar solo en mi soledad y sufrimiento, en mis dudas, que algunos de ustedes significa que algunos matrimonios que están en un yugo mal no esté cansado, no se abandonen, y que sepa que tienen la satisfacción en Jesús en todas sus cosas que usted no puede completar. Significa que todas sus inseguridades y sus fallas que nunca más te limitan a ti, porque el Cordero de Dios ha muerto por nosotros y Él ha vivido y su justicia vive en nosotros. Hemos sido rescatados de la oscuridad, de nuestra incredulidad, condenación y el castigo de Dios. Fuimos redimidos de la culpa y la prisión del infierno. Fuimos reconciliados de vuelta a Dios y en su protección perfecta. Significa que Él es por ti y contigo y nunca te va a dejar. Y significa que la perfección no es un estándar que tú tengas que conseguir. Tu estándar es más alta que la perfección ahora y se mide. La grandeza tuya se mide en la fe en Cristo. Nuestra vergüenza no es nuestra ancla. Estas anclas fueron cortadas y la fe es el ancla de nuestro corazón. Y el amor y la fe de Dios es lo que ancla a nuestros corazones. Estamos libres de ser la luz que brilla para la gloria de Dios, para ser la sal que le da el gusto a la tierra. Estamos libres para ser felices y con confianza y fieles los embajadores de este evangelio. Amén. No es por algo que Pedro, en la primera epístola de Pedro, dice, porque sabes que Dios pagó un rescate para salvarte de la vida vacía que heredaste de tus antepasados. Y no se pagó con mero oro o plata que pierden su valor. Era la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha. Dios lo eligió como tu rescate mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días se ha revelado por tu bien. A través de Cristo has llegado a confiar en Dios y pusiste tu fe y esperanza en Dios porque Él resucitó a Cristo de entre los muertos y te dio gran gloria. Wow. Wow. No wonder you got up and came to church today. Por eso usted se levantó y vino acá a la iglesia hoy. Por eso ustedes cantaban como maníacos, porque no podían, y adoraban y bajaban su cabeza y confesaron sus pecados al Cordero de Dios para salvarlos de sus pecados. Por eso ustedes hicieron esto. La mayoría de ustedes en este lugar, ustedes han cruzado esa línea y tienen el reino completo de Jesús que se levantó de los muertos, pero algunos de ustedes sentados acá o escuchando en línea no han tomado este paso y usted se está dando cuenta, quizás de nuevo o quizás por la primera vez. Esto es exactamente lo que la ansiedad de su corazón precisa: seguridad permanente, envuelta y cubierta en la sangre sin pecado del Cordero de Dios para siempre. Si usted eso es lo que su corazón está buscando, yo te estoy invitando a admitir su pecado y poner toda su fe y confianza en esa cruz. Porque Él no solamente vino acá y cumplió con esto o por ser una figura religiosa. Él vino para salvarte a ti personalmente. Vino a salvarte de esta. Estoy esperando que no importa si eres joven o viejo o en qué momento de tu vida estás, que seas
tengas una relación nueva con Dios a través de su Hijo Jesucristo. In just a moment, I'm going to pray. En un momento voy a orar y este servicio se va a terminar. Va a haber gente acá al frente en este escenario y ellos están acá, estas personas, porque le pueden ayudar a usted a tomar este paso de fe. Venir acá hasta el final, al frente, venga una de estas personas y digan, yo estoy listo para tomar este paso. Antes que usted vaya a su casa, es el gran viaje de su vida comenzará aquí hoy. Vamos a orar. Señor Dios, te pido hoy que hoy sea el día para muchos. Pido Dios some will actually leave this room que algunos de estas personas se vayan de aquí totally changed completamente cambiados because they have finally porque finalmente surrendered, han given up, entregado trying to make sense of this life and y the han- future without you. y han visto que no hay sentido de tener esta vida sin ti. Y tú les des el regalo de la fe y el perdón y la paz que sobrepasa todo conocimiento. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. I hope you'll do that. Espero que usted haga esto antes que se vaya. La semana que viene vamos a mirar otro nombre de Jesús. Lo veo luego. Nos vemos la semana que viene.